Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 63 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver visualización profesional de resultados. Esta clase está ANSIA, la unidad de herramientas del curso. Antes de pasar a la unidad de datasets, donde vamos a recibir datos reales y construir análisis de principio a fin. Necesitamos dominar algo fundamental: cómo presentar resultados de manera que realmente comuniquen algo. Vamos a hacer un recorrido por las herramientas más importantes para crear gráficos de nivel profesional, usando Matplotlib y Seaborn. Los objetivos de esta clase son 5 y están bastante bien articulados entre sí. Primero, vamos a aprender a crear gráficos con estilo profesional usando Matplotlib y Seaborn. Segundo, vamos a aplicar estilos predefinidos y personalizar colores, fuentes y anotaciones. Tercero, vamos a construir layouts complejos con subplots y gridspec. Cuarto, vamos a agregar anotaciones, flechas y cuadros de texto. Y quinto, vamos a diseñar dashboards estáticos que comunican resultados de forma clara. Un dashboard estático es, básicamente, una figura con múltiples gráficos coordinados que cuentan una historia completa sobre los datos. No es interactivo, no habla en un navegador, es una imagen o un PDF que se puede adjuntar a un informe, insertar en una presentación o mandar por mail, y es exactamente el tipo de output que les van a pedir en contextos laborales reales. Empezamos importando las librerías que vamos a usar a lo largo de toda la clase. Ya conocen NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn. Lo que puede ser nuevo acá son dos importaciones específicas. Matplotlib.gridspec es el módulo que nos permite crear layouts asimétricos, es decir, grillas donde los paneles no tienen todos el mismo tamaño. Y FancyBoxPatch es una clase del módulo Matplotlib.patches que nos permite dibujar rectángulos con bordes redondeados, que vamos a usar más adelante para construir tarjetas de KPIs. La primera sección de la clase se dedica a los estilos predefinidos de Matplotlib. Matplotlib tiene un sistema de estilos que funciona de manera global. Cuando aplicas un estilo, estás cambiando de una sola vez los colores por defecto, el fondo de las figuras, el grosor de las líneas, las fuentes, la grilla y muchos parámetros más. Es una forma muy eficiente de dar consistencia visual a todos los gráficos de un análisis sin tener que configurar cada uno individualmente. El primer bloque define una lista, con los estilos más útiles para presentaciones: Default, Seaborn-0-8, Jplot, BMChaf, Fabe38, Dargai bajo Colorblind y Tabla-Colorblind 10 bajo Colorblind. La lista por comprensión al final tiene un propósito práctico. No todos los estilos están disponibles en todas las versiones de Matplotlib. Entonces filtramos solo los que realmente existen en el entorno que estamos usando. Nuevamente, Annotated.style. Punto stylable es una lista con todos los estilos instalados. El resultado nos dice cuáles podemos usar efectivamente. Algunos de estos estilos merecen un comentario particular. Jplot imita el look del paquete del mismo nombre de R, que es muy popular en análisis estadístico. BN del libro, Bayesian Methods for Hackers, tiene un fondo grisáceo y una paleta tranquila. 538 imita el estilo del sitio de periodismo de datos del mismo nombre, con colores vivos y fondo blanco, y Tableau-Colorblind 10 es especialmente importante porque garantiza accesibilidad para personas con daltonismo. El siguiente bloque hace algo muy pedagógico. Compara 4 estilos diferentes aplicándolos al mismo gráfico. Añadimos 100 puntos con numpy.linspace entre 0 y 10 y elegimos los estilos Default, Shape-Plot, BMChaf y 538 para comparar. Creamos una figura de 2×2 con Matplotlib.subplots y con un loop dibujamos el seno y el coseno en cada panel usando un estilo distinto. Lo más importante acá es el uso de Matplotlib.style.context como context manager. Usamos with Matplotlib.style.context en lugar de Matplotlib.style.cj. La diferencia es crucial. Matplotlib.style.cj aplica el estilo de manera permanente para toda la sesión. En cambio, Matplotlib.style.context aplica el estilo solo dentro del bloque with y después vuelve al estado anterior. Es lo que necesitamos acá porque queremos aplicar 4 estilos distintos en la misma figura sin que uno pise al otro. Axis.flat convierte la grilla bidimensional de Axis en un iterador plano, lo que simplifica mucho el loop. El zip empareja cada axis con su estilo correspondiente. Dentro del loop dibujamos seno y coseno, que son curvas que todo el mundo reconoce.
precisamente para que la comparación sea justa. El único elemento que cambia es el estilo visual. El output muestra 4 versiones del mismo gráfico, cada una con una estética distinta. Esto les va a ser muy útil cuando tengan que elegir el estilo apropiado para cada contexto. Default para exploración rápida, Shepplot o Meta para análisis estadísticos, 538 para comunicación con audiencias amplias, ente. La segunda sección se ocupa de las paletas de colores. Los colores no son una cuestión estética superficial, son un canal de información. Cuando usamos el mismo color para representar la misma variable, en todos los gráficos de un informe, el lector construye un mapa mental consistente. Cuando los colores son inconsistentes o excesivamente brillantes, el lector tiene que hacer un esfuerzo extra para decodificar cada gráfico. Eso baja la calidad de la comunicación. Hay 3 principios fundamentales para elegir paletas en contextos económicos y financieros. El primero es consistencia. Una vez que elegís un color para representar una variable, mantenerlo en todo el análisis. El segundo es accesibilidad. Evitar combinaciones que sean indescifrables para personas con daltonismo, como rojo o verde, sin diferenciación de luminosidad. El tercero es adecuación al contexto. Los colores corporativos oscuros transmiten seriedad. Los pasteles son más amigables para audiencias, no técnicas. El bloque define 3 paletas con propósitos distintos. Una corporativa, una pastel y una financiera. Los colores están en formato hexadecimal. El tono oscuro de la paleta corporativa es un azul marino muy profesional. Los tonos de la paleta financiera van desde un verde muy oscuro hasta uno claro, formando un gradiente monocromático. Los monocromáticos son ideales cuando las barras representan la misma variable en distintos niveles, porque la intensidad del color actúa como una escala visual adicional. Para visualizarlas, usamos barras horizontales con ax.bar, lo que facilita la lectura de las etiquetas de categorías. La grilla solo aparece en el eje X, porque en barras horizontales la escala relevante es la longitud de la barra, no la posición vertical. El output muestra las 3 paletas en simultáneo, lo que facilita la comparación directa. Ahora pasamos a las paletas de Seaborn, que son otro universo. Seaborn tiene un sistema de paletas propio que está muy bien pensado para visualización estadística. Las paletas de Seaborn están categorizadas en 3 tipos: paletas categóricas, secuenciales y divergentes. Las categóricas distinguen categorías sin orden jerárquico. Las secuenciales son para datos ordenados. Las divergentes son para datos con un punto medio significativo, como correlaciones. Acá vamos a ver las más usadas de las categóricas. El siguiente bloque genera datos sintéticos y los visualiza con 4 tipos de gráficos estadísticos, cada uno con una paleta de Seaborn distinta. El data frame tiene 200 observaciones con 3 columnas, un sector de 4 categorías elegidas al azar, un rendimiento que sigue una distribución normal con media 10 y desvío 5, y un riesgo con media 15 y desvío 4. Son datos simulados, pero con una estructura análoga a la de un dataset real de análisis de portafolios. Los 4 gráficos usan las paletas Z2, Munted, Deep y Pastel respectivamente para Boxplot, Violin Plot, Strip Plot y Bar Plot. Los 4 gráficos muestran la misma variable, pero con distintos niveles de detalle. El Boxplot muestra mediana, cuartiles y outliers. Es el más compacto y el más informativo por unidad de espacio. El Violin Plot agrega distribución completa de densidad, lo que permite ver si hay bimodalidad. El Strip Plot muestra cada punto individual, con jitter para evitar superposición. Idea cuando queremos ver los datos crudos. El Bar Plot muestra solo el promedio con intervalos de confianza, el más simple y el más usual en presentaciones ejecutivas. Las paletas Z2, Muted, Deep y Pastel son variaciones de las paletas categóricas de Seaborn. Deep es la paleta por defecto y tiene colores saturados y bien diferenciados. Muted tiene los mismos tonos, pero con menor saturación, más fácil de ver durante mucho tiempo. Pastel es la versión más suave. Z2 viene de Colorware, un sistema diseñado específicamente para cartografía y visualización accesible. La tercera sección trata sobre anotaciones y elementos decorativos, que son las herramientas que permiten que un gráfico cuente una historia y no solo muestre datos. Un gráfico sin anotaciones obliga al lector a interpretar. Un gráfico con buenas anotaciones guía al lector hacia las conclusiones importantes. La diferencia entre un analista junior y uno senior muchas veces se ve en este detalle. El junior hace el gráfico, el senior lo anota y lo titula de manera que el mensaje sea obvio para el receptor. Este bloque construye un gráfico de ventas mensuales con varias capas de información superpuestas. Vamos a analizar cada elemento por separado antes.
Tenemos una lista de meses de enero a diciembre, una lista de ventas que arrancan en 120 en enero y terminan en 250 en diciembre, y una meta fija de 130 para todo el año. Este es un patrón muy común. En enero y febrero se está por debajo de la meta, y a partir de marzo se la supera y se la mantiene. El gráfico dibuja las ventas reales con línea sólida con marcadores circulares y la meta con línea punteada. El color oscuro para las ventas reales y el rojo para la meta crean una diferenciación inmediata. Después usamos ax.fill-between para rellenar el área entre las dos curvas. Rellena en verde los meses donde las ventas superan la meta, y en rojo los meses donde están por debajo. Al combinar ambos rellenos, el gráfico comunica de manera visual e instantánea el estado de cumplimiento de objetivos. La mente humana procesa el verde como positivo y el rojo como negativo de manera automática. Para agregar anotaciones con flechas usamos x.anotate. Esta función toma dos coordenadas. La primera, llamada xu, es el punto de la flecha. La segunda, llamada tixitext, es el punto donde va el texto. El parámetro arrowprops configura el estilo de flecha, this. Fíjense cómo calculamos el índice del máximo usando ventas.index más el resultado de max de ventas para ubicar automáticamente el mes con mayor venta sin hardcodear posiciones. El cuadro de texto en la esquina superior izquierda resume los KPIs más importantes, el crecimiento anual y el promedio mensual. La coordenada transform igual a ax.transaccess indica que las coordenadas son relativas al área del gráfico, no a los datos. O damos un acento. 2 significa 2% desde el borde izquierdo y 0.95 significa 95% desde el borde inferior. Esto garantiza que el cuadro siempre aparezca en la misma posición relativa independientemente de los valores de los datos. El parámetro VBox aplica el estilo del recuadro amarillo con bordes redondeados. La cuarta sección introduce GrisSpec, que es la herramienta clave para construir layouts complejos. Cuando usamos matplotlib.subplots de 2×2, obtenemos una grilla perfectamente regular. 4 paneles del mismo tamaño. Eso está bien para comparar visualizaciones equivalentes. Pero muchas veces necesitamos un panel principal grande con paneles secundarios más pequeños alrededor o combinaciones asimétricas, donde algunas visualizaciones merecen más espacio que otras. Para eso existe GrisSpec. Este ejemplo construye el clásico scatterplot con distribuciones marginales, que es uno de los layouts más utilizados en análisis exploratorio de datos. Generamos dos variables relacionadas, y es una función lineal de x más ruido aleatorio. Esto crea una correlación positiva entre ambas variables, lo que vamos a poder ver visualmente en el scatter. En el sound de layout. Creamos la figura y luego definimos la grilla con GrisSpec. GrisSpec de 2×2. Con is-ratios igual a 4, le decimos que la primera columna es 4 veces más ancha que la segunda. Con height-ratios igual a 1, 4 le decimos que la segunda fila es 4 veces más alta que la primera. El resultado es una grilla donde la celda de fila 1 columna 0 ocupa la mayor parte del espacio, ideal para el scatter principal. Espacio igual a 0.05 y espacio igual a 0.05 reducen al mínimo el espacio entre paneles, creando un aspecto integrado. El scatter principal va en la posición fila 1, columna 0 de la grilla. Usa alfa igual a 0.4 para transparencia, lo que permite ver la densidad de puntos. Donde hay más superposición, el color es más intenso. Index igual a white y linewidth igual a 0.3 agregan un contorno blanco muy fino a cada punto, lo que mejora la legibilidad cuando los puntos se superponen. La línea de tendencia se construye con numpy.polyfit, que ajusta una regresión lineal simple y devuelve los coeficientes. numpy.polynode crea una función polinómica con esos coeficientes que podemos llamar para calcular los valores ajustados. La etiqueta en la leyenda muestra la ecuación de la recta directamente en el gráfico Nielsen-Pointwidth. Los histogramas marginales se agregan en la celda de fila 0 columna 0 y fila 1 columna 1. El parámetro sharex igual a ax-main y share igual a ax-main son fundamentales. Hacen que el histograma superior comparta el eje X con el scatter y que el histograma derecho comparta el eje Y. Si el usuario hace zoom en el scatter, los histogramas se actualizan automáticamente para mostrar la misma región. T-params con label bottom igual a false y label left igual a false.
Ocultan las etiquetas de los ejes internos porque esa información ya está en el scatter principal. El resultado es un layout muy limpio y profesional. La activación de una acción trata de gráficos de barras apiladas y agrupadas, dos variantes de un tipo de gráfico muy frecuente en reportes de gestión. Las barras apiladas y las agrupadas responden a preguntas distintas. Las barras agrupadas son ideales para comparar el mismo indicador en distintas categorías, punto a punto, periodo a periodo. Las apiladas son ideales para mostrar la composición del total. ¿Cuánto aporta cada parte del conjunto? Ambas tienen su lugar y a veces conviene mostrar las dos en paralelo, que es exactamente lo que hace este bloque. Los datos representan ventas trimestrales para 3 regiones, AMBA, interior y litoral, durante 4 trimestres. ION 1, ONE 2, que 3 y 4. El panel izquierdo muestra barras agrupadas. El truco está en el desplazamiento manual de las posiciones X. Para cada región desplazamos las barras usando el índice multiplicado por el ancho. Como tenemos 3 regiones y cada barra tiene ancho 0.25, el grupo completo ocupa 0.75 unidades. Set guión bajo TextX centra la etiqueta del trimestre en el medio del grupo. Esto requiere cierta habilidad geométrica, pero el resultado es muy claro. El panel derecho muestra barras apiladas con etiquetas internas. El parámetro bottom hace que cada barra empiece donde termina la anterior, creando el efecto de apilamiento. El centro de cada segmento se calcula sumando el bottom acumulado más la mitad del valor, para colocar la etiqueta justo en el medio sys. Es importante actualizar el bottom después de cada región para que la siguiente empiece en la posición correcta. Las etiquetas blancas en negrita dentro de cada segmento son una práctica estándar en reportes ejecutivos. La sección Size introduce el doble eje y una herramienta muy poderosa y al mismo tiempo frecuentemente mal usada. El doble eje y permite superponer en el mismo gráfico dos variables que tienen unidades o escalas completamente distintas. El ejemplo clásico en finanzas es precio y volumen de un activo. El precio puede estar en un rango de, digamos, 80 a 150, mientras que el volumen puede estar en millones de unidades. Si usáramos un solo eje, una de las dos series quedaría aplastada contra el eje X, y sería imposible de leer. Con doble eje cada serie usa su propia escala y ambas son legibles. La advertencia es importante. El doble eje y puede ser engañoso. Si los ejes se configuran de manera que las series parezcan tener la misma amplitud, cuando en realidad no la tienen. Hay que usarlo con cuidado, y siempre especificar claramente qué eje corresponde a qué variable. Los datos simulan el precio y el volumen de un activo financiero a lo largo de un año de trading. Pandas.date-rainy con frecu igual a b genera 252 días hábiles, que es aproximadamente un año de bolsa. El precio sigue un random walk con drift positivo de 0.1 por día, que simula un activo con tendencia alcista pero con volatilidad. El volumen sigue una distribución normal, que es la distribución habitual del volumen en mercados financieros, siempre positivo con una cola derecha larga que corresponde a días de alto volumen. El eje izquierdo muestra el precio con color oscuro, tick-params con label color colorea las etiquetas del eje y con el mismo color de la línea. Esto es fundamental para que el lector entienda inmediatamente qué eje corresponde a qué variable. Para crear el segundo eje usamos axuno.toinks, que crea un segundo eje y que comparte el eje X con el primero. El volumen se dibuja como barras con alfa igual a 0.3, muy transparentes, para que no tapen la línea de precio que es la más importante. El volumen se divide por 1.000.000 para que los números del eje sean legibles. Cuando hay dos axes, las leyendas son independientes. Si llamáramos legend por separado en cada uno, obtendríamos dos leyendas flotando en distintos lugares. El truco es obtener los handles y labels de ambos axes con get-legend-labels, concatenarlos y crear una sola leyenda unificada en el eje principal. Así el gráfico queda limpio y profesional. La sección 7 se ocupa de los heatmaps profesionales. Un heatmap es un gráfico de matriz donde el valor de cada celda se representa con un color. Son especialmente útiles para mostrar datos bidimensionales. Algunos casos de uso: ventas por mes y producto, rendimientos por sector y año, correlaciones entre variables. La gran ventaja del heatmap es que permite detectar patrones visuales de manera muy rápida. Las celdas más oscuras o más cálidas saltan a la vista inmediatamente. El ejemplo simula ventas de 5 categorías de productos a lo largo de 12 meses. Alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y tecnología.
Se generan valores aleatorios entre 50 y 200 y después se aplican dos ajustes. Se multiplican los meses de noviembre y diciembre por 1.5 para simular ventas navideñas más altas. Y se multiplican los meses de enero y febrero por 0.8 para simular la caída post fin de año. Esto crea un patrón estacional realista en los datos. Los parámetros clave de SNNS.heatmap son ANOT igual a true, que imprime el valor numérico dentro de cada celda, FMT igual a .0F, que formatea esos números sin decimales. CMAP igual a GL o RD, aplica una paleta de amarillo a rojo oscuro, donde el rojo indica valores altos. Ignewitz y la Inecolor agregan una grilla blanca entre las celdas que hace mucho más fácil la lectura. SR-KBS permite personalizar la barra de color con una etiqueta descriptiva. El output muestra claramente el patrón estacional. Noviembre y diciembre tienen las celdas más rojas en todas las categorías. Enero y febrero tienen las celdas más amarillas. Esta información se puede leer de manera instantánea del gráfico, sin necesidad de alinear los números. La sección 8 es el ejemplo integrador más importante de la clase, la construcción de un dashboard ejecutivo completo. Un dashboard ejecutivo tiene que contar una historia de negocios de manera completa y autocontenida. Quien lo recibe no tiene que hacer preguntas adicionales para entender el estado de la empresa. Tiene que ver los KPIs principales de un vistazo, entender la evolución temporal, conocer la distribución geográfica y tener claro el mix de productos. Todo eso en una sola página. Es un ejercicio de diseño de información tan importante como el análisis estadístico que lo alimenta. El primer bloque define todos los datos del dashboard. Los separamos en una celda propia para que el código de construcción sea más limpio. Los KPIs son 4. Ingresos totales de 12.500.000, crecimiento del 18.5%, margen neto del 12.3% y clientes activos en 4.250. Python permite usar guiones bajos como separadores de miles en los literales numéricos. 12-500-1000 es exactamente lo mismo que 12.500.000, pero es mucho más fácil de leer en el código. Es una práctica que recomiendo adoptar siempre que trabajen con números grandes. Los datos complementarios son los ingresos mensuales del año actual y el anterior, la distribución por región y el mix de productos. Los ingresos del año actual son consistentemente más altos que los del año anterior, lo que es coherente con el crecimiento del 18,5%. La distribución por región muestra que AMBA concentra casi la mitad de las ventas, seguida por Córdoba y el litoral. El bloque principal construye el dashboard completo, capa por capa. La figura tiene 16 pulgadas de ancho y 10 de alto. La grilla es de 3 filas y 4 columnas usando Grispec. Los colores se definen como constantes con nombres descriptivos al principio. Color-principal, color-acento, color-positivo y color-positivo y color-fondo-KPI. Esto hace que el código sea mucho más fácil de modificar después. Si quieren cambiar el color principal de toda la figura, cambian una sola línea. La primera fila construye las 4 tarjetas de KPIs. La lista de tuplas es una forma muy eficiente de organizar los datos de las tarjetas. Cada tupla tiene título, valor principal, variación y color de la variación. Y el ticket promedio tiene color rojo porque su variación es negativa. Esta información contextual, codificada directamente en los datos, hace que el loop de construcción sea genérico y reutilizable. Cada tarjeta es un subplot con los ejes desactivados, usando axis.axis off. Fancy Dbox Patch dibuja el rectángulo con bordes redondeados. El título va arriba con gris suave. El valor principal va en el centro en grande y en negrita, y la variación va abajo con el color correspondiente. Todo está posicionado con coordenadas relativas a los ejes, que van de 0 a 1. La segunda fila construye el gráfico de ingresos mensuales, y el gráfico de torta, por regiones. Para el gráfico de ingresos usamos GS de 1 de 0 a 3, que con slicing hace que este subplot ocupe las 3 primeras columnas de la fila 2, dejando solo la cuarta columna para el pie. AutoPCT igual a porcentaje. 1.0 doble porcentaje. Agrega automáticamente el porcentaje dentro de cada sector del pie. Start Angle igual a 90. Hace que el primer sector empiece en la parte superior del círculo. Uniendo 200 al sin. Un loop posterior cambia el color de los porcentajes a blanco y los pone en negrita para que sean legibles sobre los sectores de color oscuro. La tercera fila construye los gráficos de ingresos acumulados y mix de productos. NumPy.cum_sum calcula la suma acumulada mes a mes. La diferencia entre las dos curvas acumuladas es siempre positiva porque los ingresos del año actual son siempre mayores. Figa-between
relleno de variantes, bajo between, rayo de ella en verde claro, lo que visualiza el crecimiento acumulado de manera muy intuitiva. Para el mix de productos usamos barras horizontales con etiquetas posicionadas justo después del extremo derecho de cada barra. Barra.get-bajo y barra.get-height son métodos de objeto barra que devuelven su posición y dimensiones, lo que permite calcular el centro vertical de manera exacta y programática. El título principal de la figura se agrega con fig.subtitle, que agrega un título a toda la figura, no a un subplot individual. El parámetro igual a 1.01. Lo ubica ligeramente por encima del área de la figura, para que no se superponga con los elementos del primer row. El resultado es un dashboard completo y profesional en una sola figura. Este tipo de output es exactamente lo que se espera en un informe ejecutivo mensual o trimestral. La combinación de KPIs en tarjetas, gráficos temporales, distribución geográfica y mix de productos da una visión completa del negocio de un vistazo. Es el tipo de habilidad que los diferencia como analistas. La sección 9 trata sobre guardar gráficos en alta resolución, que parece un detalle técnico menor, pero puede marcar la diferencia entre un informe de aspecto profesional y uno pixelado. Cuando trabajamos en un notebook, los gráficos se ven bien en pantalla porque la pantalla tiene una resolución suficiente para el tamaño de la figura. Pero si exportamos ese mismo gráfico con la configuración por defecto y lo insertamos en un informe de Word o en una presentación de PowerPoint, puede verse borroso o pixelado cuando se imprime o se proyecta. La solución es especificar explícitamente la resolución de salida. El bloque muestra un gráfico de ejemplo simple y las tres formas de guardarlo, que están comentadas para no generar archivos en el notebook. Edicionar en nitto.savefig con el nombre del archivo .png. DPI igual a 300 y bebox-inches igual a type, guarda en formato PNG de alta resolución. El valor de DPI por defecto es 72, que es suficiente para pantalla, pero bajo para impresión. 300 dpi es el estándar para impresión de calidad editorial. El box-inches igual a type ajusta automáticamente los márgenes de la figura para incluir todos los elementos, incluyendo los títulos y las leyendas que a veces quedan cortados con la configuración por defecto. Signing.savefig con extensión .pdf guarda en formato PDF vectorial y con extensión .svg en formato SV vectorial. El método savefig siempre debe llamarse antes de matplotlib.show. Después de show, matplotlib libera los recursos de la figura y savefig genera un archivo en blanco. Es un error muy común que genera mucha confusión. La distinción clave entre los tres formatos es entre raster y vectorial. PNG es raster. La imagen es una grilla de píxeles. Si agrandamos demasiado la imagen, se píxela. Por eso necesita DPI alto desde el principio. PF y SVG son vectoriales. Describen la figura con ecuaciones matemáticas de curvas y rectángulos. Pueden escalarse a cualquier tamaño sin perder calidad. PDF es ideal para documentos que se van a imprimir o a archivar. SVG es ideal para web porque los navegadores lo renderizan a la resolución de la pantalla del usuario y porque puede editarse después con herramientas de diseño. Sintonado hasta la almacén recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. Hay una tabla de tipos de gráficos muy práctica para tenerla presente cuando estén construyendo sus propios análisis. Línea para tendencias temporales, barras para comparar categorías, scatter para relaciones entre dos variables, seater para relaciones entre dos variables, y para composición pero solo cuando hay pocas categorías, heatmap para matrices y correlaciones, boxplot para distribuciones y outliers, doble eje para dos variables de distinta escala, y con esto cerramos la unidad de herramientas del curso. A lo largo de estas clases recorrieron un camino enorme, desde abrir el primer notebook en Google Colab, pasando por Python, NumPy y Pandas, hasta llegar hoy acá, construyendo dashboards ejecutivos con layouts complejos, anotaciones y paletas profesionales Todo eso lo aprendieron ustedes. Aprendan con el content y ponteadientes. Ahora empieza la parte más interesante. En las próximas 4 clases vamos a recibir datasets reales y complejos, sin instrucciones paso a paso. Vamos a construir las preguntas y las respuestas al mismo tiempo. Y las herramientas de hoy van a ser las que usen para comunicar los hallazgos. La visualización profesional es, en cierta forma, el lenguaje del análisis. Un buen gráfico bien anotado
con colores consistentes y el layout correcto, habla por sí solo. Hasta acá llegó la clase 63. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.